Hola, bienvenidos, estimados amigos, al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos con el libro Perspectivas desde el mundo real, en el capítulo Vislumbres de la verdad, parte 3. Me gustaría describir, aunque solo fuera aproximadamente, la esencia de esta conversación. ¿Quién sabe si no pudiera ayudar a alguien en una posición similar a la mía? Tal es el propósito de mi bosquejo. Usted conoce la literatura oculta, empezó el señor Gurdjieff. Así que me referiré a la fórmula que usted conoce de la tabla de Esmeralda. Como arriba, hacia abajo. Es fácil empezar a construir las bases de nuestra discusión a partir de esto, pero al mismo tiempo debo decir que no hay necesidad de utilizar el ocultismo como base para acercarse a la comprensión de la verdad. La verdad habla por sí misma, en cualquiera de las formas que se manifieste. Esto lo comprenderá plenamente solo con el tiempo. Pero hoy quiero darle al menos una pizca de comprensión. Así que, repito, empiezo con la fórmula oculta porque es con usted con quien hablo. Sé que ha tratado de descifrar esta fórmula, sé que la comprende, pero la comprensión que tiene ahora es solamente un reflejo lejano y difuso del brillo divino. No le hablaré acerca de la fórmula misma, y no voy a analizarla ni descifrarla. Nuestra conversación no tratará sobre el significado literal. Solo la tomaremos como punto de partida para nuestra discusión. Y para darle una idea de nuestro tema, puedo decir que quiero hablar acerca de la unidad total de cuanto existe, de la unidad en la multiplicidad. Quiero mostrarle 2 o 3 facetas de un cristal precioso y llamar su atención sobre las pálidas imágenes tenuamente reflejadas en ellas. Yo sé que usted comprende algo acerca de la unidad de las leyes que gobiernan el universo, pero esta comprensión es especulativa, o más bien teórica. No basta comprender con la mente. Es necesario sentir con el ser la verdad absoluta y la inmutabilidad de este hecho. Solo entonces podrá decir conscientemente y con convicción, lo sé. Tal fue el sentido de las palabras con las cuales el señor Gurdjieff empezó la conversación. Después procedió a describir vívidamente la esfera en la que se mueve la vida de toda la humanidad, con un pensamiento que ilustró la fórmula hermética que había citado. Por analogías, pasó de los pequeños acontecimientos ordinarios en la vida de un individuo a los grandes ciclos en la vida de toda la humanidad. Por medio de tales paralelos, subrayó la acción cíclica de la ley de analogía dentro de la esfera diminuta de la vida terrestre. Después, de la misma manera, pasó de la humanidad a lo que yo llamaría la vida de la Tierra, representándola como un enorme organismo semejante al del hombre, y en términos de la física, de la mecánica, de la biología y así sucesivamente. Observé que la iluminación de su pensamiento se enfocaba más y más en un punto. La conclusión inevitable de que todo lo que decía era la gran ley de la triunidad, la ley de los 3 principios, de acción, resistencia y equilibrio. Los principios activo, pasivo y neutralizante.
Luego, apoyándose en el sólido fundamento de la Tierra y armado con esta ley, la aplicó en un audaz vuelo de pensamiento a todo el sistema solar. Entonces, su pensamiento dejó de moverse hacia esta ley de la triunidad y ya desde ella la enfatizó más y más y la manifestó en el escalón más cercano al hombre, el de la Tierra y el Sol. Después, con una corta frase, pasó más allá de los límites del sistema solar. Primero, los datos astronómicos deslumbraban, luego parecían amenguarse y desaparecer ante la infinidad del espacio. Quedó solo un gran pensamiento, surgiendo de la misma gran ley. Sus palabras sonaban lentas y solemnes, y al mismo instante parecían disminuir y perder significado. Detrás de ellas se podía sentir el pulso de un tremendo pensamiento. Hemos llegado al borde del abismo sobre el cual la razón humana ordinaria jamás podrá tender un puente. ¿Siente usted cuán superfluas e inútiles se han vuelto las palabras? ¿Siente usted ahora qué impotente es por sí misma la razón? Nos hemos acercado al principio de todos los principios. Dicho esto, se quedó en silencio y con la mirada pensativa. Hechizado por la belleza de este pensamiento, había cesado gradualmente de escuchar las palabras. Podría decir que las sentía, que capté su pensamiento no con la razón, sino por intuición. El hombre, muy abajo, estaba reducido a la nada y desaparecía sin dejar huella alguna. Estaba lleno de un sentido de proximidad al gran inescrutable y con la profunda conciencia de mi propia nulidad. Como si hubiera adivinado mis pensamientos, el señor Gurdjieff preguntó: empezamos con el hombre. ¿Y dónde está? Pero la ley de la unidad es grande y omnímoda. Todo el universo es uno. La diferencia es solo de escala. En lo infinitamente pequeño encontramos las mismas leyes que en lo infinitamente grande. Como es arriba, así es abajo. Arriba, el sol se ha levantado sobre las cumbres de las montañas. El valle permanece todavía en la oscuridad. Así, la razón, al trascender la condición humana, contempla la luz divina, mientras que para quienes moran abajo, todo es oscuridad. Otra vez repito, todo en el mundo es uno, y puesto que la razón también es una, la razón humana constituye un poderoso instrumento para la investigación. Ahora, habiendo llegado al principio, descendemos a la tierra de la cual vinimos y encontraremos su lugar en el orden de la estructura del universo. Mire, hizo un solo dibujo, refiriéndose de paso a las leyes de la mecánica, delineó el esquema de la construcción del universo. Con números y cifras, en armoniosas y sistemáticas columnas, empezó a aparecer la multiplicidad dentro de la unidad. Las cifras empezaron a revestirse de significado. Las ideas antes muertas empezaron a cobrar vida. Una y la misma ley gobernaba todo. Con una comprensión llena de alegría, seguía el desarrollo armonioso del universo. Su esquema surgió con un gran principio y terminó con la Tierra. Mientras expresaba esto,
El señor Gurdjieff hizo notar la necesidad de lo que él llamaba un shock que desde afuera llegaba a un lugar dado, conectando los dos principios opuestos en una unidad equilibrada. Esto correspondía al punto de aplicación de una fuerza en un sistema equilibrado de fuerzas en la mecánica. Hemos alcanzado el punto al que está ligada nuestra vida terrestre, dijo el señor Gurdjieff, y por ahora no iremos más lejos. Para examinar más de cerca lo que acaba de decirse y enfatizar una vez más la unidad de las leyes, tomaremos una escala simple y la aplicaremos ampliada y proporcionalmente a la medida del microcosmos. Y me pidió escoger algo conocido de estructura regular, tal como el espectro de la luz blanca, la escala musical, etc. Después de reflexionar, escogí la escala musical. Ha hecho una buena elección, dijo el señor Gurdjieff. En efecto, la escala musical, en la forma que existe ahora, fue construida en los tiempos antiguos por quienes poseían conocimiento. Y usted comprenderá cuánto puede contribuir esto a la comprensión de las leyes principales. Dijo algunas palabras sobre las leyes de la estructura de la escala, y sobre todo subrayó los espacios, como él los llamaba, en cada octava entre las notas mi y fa, y también entre si de una octava y el do de la siguiente. Entre estas notas faltan semitonos, tanto en las escalas ascendentes como en las descendentes. Mientras que en el desarrollo ascendente de la octava, las notas do, re, fa, sol y la pueden pasar a los próximos tonos más altos, mientras que las notas mi y si están privadas de esta posibilidad. Explicó cómo estos dos espacios, de acuerdo a ciertas leyes que dependen de la ley de la triunidad, son llenados por nuevas octavas de otros órdenes, desempeñando estas octavas dentro de los espacios un papel similar al de los semitonos en el proceso evolucionario o involucionario de la octava. La octava principal era similar al tronco de un árbol extendiendo ramas de octavas subordinadas. Las 7 notas principales de la octava y los 2 espacios, entre comillas, portadores de nuevas direcciones, daban un total de 9 eslabones de una cadena, o 3 grupos con 3 eslabones cada uno. Después de esto, se dirigió al esquema estructural del universo, del cual separó, entre comillas, el rayo cuyo curso pasaba por la Tierra. La poderosa octava original, cuyas notas, de una fuerza aparentemente siempre decreciente, incluían al Sol, a la Tierra y a la Luna. Inevitablemente había descendido, de acuerdo a la ley de la triunidad, a 3 octavas subordinadas. Aquí, el papel de los espacios en la octava y las diferencias en su naturaleza fueron definidas y aclaradas para mí. De los 2 intervalos, mi fa y si do, uno era más activo, más correspondiente a la naturaleza de la voluntad, mientras que el otro desempeñaba la parte pasiva. Los shocks del esquema original, que no era del todo claro para mí, regían también aquí y aparecían bajo una luz nueva.
en la división de este, entre comillas, rayo, el lugar, el papel y el destino de la humanidad llegaron a aclararse. Más aún, las posibilidades del hombre individual se hicieron más aparentes. Le puede parecer, dijo el señor Gurdjieff, que al tener como meta la unidad, nos hemos desviado un poco hacia el aprender acerca de la multiplicidad. Sin duda comprenderá lo que le explicaré ahora. Al mismo tiempo, estoy seguro que esta comprensión se referirá principalmente a la parte estructural de lo que está expuesto. Trate de fijar su interés y atención no en su belleza, ni en su armonía, ni en su ingeniosidad. Y ni aún este lado lo comprenderá por completo, sino en el espíritu, en lo que yace escondido detrás de las palabras, en el contenido interno. De otra manera verá solamente formas desprovistas de vida. Bueno, verá una de las facetas del cristal, y si su ojo pudiera percibir el reflejo en él, se acercaría más a la verdad misma. Entonces, el señor Gurdjieff empezó a explicar la forma en la cual las octavas fundamentales se combinan con octavas secundarias subordinadas a estas, como estas octavas secundarias a su vez emiten nuevas octavas del orden siguiente y así sucesivamente. Yo podría compararlo al proceso del crecimiento o, más propiamente, a la formación de un árbol. Surgiendo de un recto y vigoroso tronco, se extienden ramas que producen a su vez pequeñas ramas y ramitas. Y después aparecen hojas. Hasta se podría sentir el proceso de la formación de las nervaduras. Debo admitir que, de hecho, mi atención estaba principalmente atraída hacia la armonía y la belleza del sistema, además de las octavas que crecían como ramas de un tronco. El señor Gurdjieff señaló que cada nota de cada octava aparece desde otro punto de vista como una octava completa. Esto era cierto en todas partes. Podría comparar estas octavas, entre comillas, interiores, con las capas concéntricas de un tronco de árbol que encajan unas dentro de otras. Todas estas explicaciones fueron dadas en términos muy generales. Enfatizaban la conformidad de la estructura a las leyes. Sin los ejemplos que las acompañaban, habrían podido parecer más bien teóricas. Los ejemplos les daban vida y a veces me pareció que realmente comenzaba a adivinar lo que estaba escondido detrás de las palabras. Vi que en la consistencia de la estructura del universo, todas las posibilidades, todas las combinaciones, sin excepción, habían sido previstas. La infinidad de infinidades estaba anunciada. Sin embargo, al mismo tiempo no pude verla, porque mi razón vacilaba ante la inmensidad del concepto. Y nuevamente me embargó una sensación dual. La cercanía de la posibilidad de todo saber y la conciencia de su inaccesibilidad. Una vez más oí las palabras del señor Gurdjieff haciendo eco a mis sentimientos. Ninguna razón ordinaria basta para permitir a un hombre apoderarse del gran conocimiento y convertirlo en su posición inalienable. Sin embargo,
le es posible. Pero primero debe sacudirse el polvo de los pies. Se necesita enormes esfuerzos, trabajos tremendos, para adquirir alas con las cuales es posible elevarse. Es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente, pasar con ella de una octava a otra, pero esto toma muchísimo más tiempo que solo desear y hacer. El camino es duro. A cada paso el ascenso es más y más empinado, y así continúa. Pero la fuerza de uno también aumenta. El hombre se templa y con cada paso ascendente su perspectiva se vuelve más amplia. Sí, efectivamente, existe la posibilidad. Continuará.